Buenos días, mi nombre es David Santiago Rivera Vázquez y el día de hoy vamos a hablar de todo aquello que necesitas saber antes de hacer el parcial de Derecho de Familia. Para ello vamos a hacer un abordaje acerca de los temas que hemos visto a lo largo del desarrollo del tercer cómputo, por lo que vamos a comenzar hablando un poco sobre la semana 14, donde vimos el tema de la autoridad parental. Primero, ¿qué es la autoridad parental? Bueno, el artículo 206 del Código de Familia nos dice que la autoridad parental es aquella facultad o aquel deber que la ley le impone a los padres y a las madres de los hijos menores de edad y aquellos que son considerados incapaces. Dentro de la autoridad parental, pues nosotros encontramos lo que es el cuidado personal, el derecho a la educación, el derecho a la salud, la representación legal, la administración de bienes, la preparación para la vida, etc. Un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta es que la autoridad parental o los derechos, deberes, facultades que establece la autoridad parental única y exclusivamente puede ser realizada por los padres, papá y mamá, puesto que existe otra figura en familia que se conoce como la tutela, que es bastante similar a la autoridad parental, con la diferencia de que esta no es realizada por los padres, sino que por otras personas, ya sea que estas personas sean siempre del vínculo familiar, un tío, un abuelo, un bisabuelo, o personas fuera del vínculo familiar, los famosos padrinos, o cualquier otra persona. Entonces no hay que confundir a la autoridad parental con la tutela porque no son lo mismo. Pasando ahora al tema de la naturaleza de la autoridad parental, pues tenemos que la doctrina encuentra que hay dos perspectivas sobre estos. La primera de estas perspectivas gira en torno al poder legal. Como su nombre lo establece, pues la ley establece un poder aplicable para los padres, que es el de cuidar a los hijos, representarlos y administrar sus bienes. Este poder se realiza de forma personal, de forma indelegable y se realiza en igualdad. ¿A qué me refiero con que sea de forma personal e indelegable? De que ninguna persona, ningún padre, ninguna madre puede renunciar a la autoridad parental ni delegarla a otra persona. Por eso es que vuelvo a hacer la distinción con la tutela, puesto que la tutela sí se podría llegar a transferir, la autoridad parental no. Solo puede ser realizada por los padres. ¿Y por qué se tiene que realizar en igualdad? Porque la regla general es que la autoridad parental se realiza entre madre y padre, ambos en conjunto. La excepción a la regla ocurre en los casos de divorcio, en el cual al momento de romper este vínculo matrimonial, pues usualmente en la sentencia se va a establecer cuál de los progenitores se queda con la autoridad parental y cuál de los progenitores va a quedar supeditado a un régimen especial en el cual se va a determinar cuál va a ser el periodo de tiempo que va a compartir este progenitor con su descendencia y además se va a establecer una cuota alimenticia, que eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Usualmente la realidad nos dice que al menos en el contexto salvadoreño la autoridad parental la recibe la madre, siendo el padre el que queda supeditado a este régimen. Pero claro, no podemos decir que eso ocurre el 100% de los casos. Ahora bien, pasamos al tema de las características de la autoridad parental. Son 5. La primera de ellas es el interés social o público, que se refiere a que el Estado tiene un gran interés sobre la autoridad parental en virtud de que, pues, en cierta manera el Estado la regula a través de la ley. La segunda característica es que la autoridad parental es irrenunciable. Como ya mencioné anteriormente, ningún padre, ninguna madre puede renunciar voluntariamente a la autoridad parental. La tercera característica va en esta misma línea, que es que la autoridad parental es intransferible. Ningún padre puede decir, hoy ya no quiero ejercer la autoridad parental, te la paso a vos. Nadie puede hacer eso. Tiene que ser específicamente el padre. La autoridad parental también es imprescriptible. Establece que de ninguna manera la autoridad parental puede prescribir, más no, la autoridad parental es temporal. La autoridad parental puede llegar a acabar. ¿De qué manera? Bueno, existen maneras que son más sencillas de explicar, que son pues que el menor de edad ya ha alcanzado la mayoría de edad y ya se puede valer por sí mismo. Quiero hacer énfasis a esa parte de que ya se puede valer por sí mismo, puesto que en el caso de los hijos que ya son mayores de edad, pero son incapaces, pues estas personas, en virtud de su condición, van a seguir teniendo la autoridad parental, es decir, sus padres van a seguir haciendo cargos de ellos. La segunda forma en cómo se puede extinguir o cómo se puede finalizar la autoridad parental es a través de la muerte de los progenitores o la muerte de los hijos. Más adelante vamos a tocar
otros puntos de vista acerca de la manera en cómo se termina la autoridad parental, pero de momento tenemos que mantener esas bases. Luego, ¿qué es en sí o cuál es el contenido de la autoridad parental? Bueno, encontramos que, como lo menciona la propia definición, tenemos el cuidado personal, tenemos la representación legal y la administración de bienes. En el cuidado personal nosotros encontramos todo aquello relativo a la garantía del bienestar de los hijos y de las hijas. ¿En qué sentido? En que se les respeten todos sus derechos. Se les respete y se les garantice el cumplimiento de todos sus derechos. Que desde el momento de la concepción este sujeto tenga derecho a la vida, posiblemente tenga el derecho a tener un nombre, a tener una identidad. Después que tenga el derecho a una educación formal y no formal, es formal la educación que va desde niveles académicos y es no formal la educación que se establece en sentidos de hábitos, creencias morales, creencias religiosas, etc. Derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la recreación, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso quiero tomar en cuenta el tema del derecho a la corrección. Por eso que todo padre dentro del cuidado personal, todo padre, toda madre dentro del cuidado personal, tiene el derecho de corregir a sus hijos y sus hijas. Pero la idea es corregir, no maltratar. Es por ello que el artículo 38 de la Lepina nos establece de que un padre puede castigar, una madre puede castigar, pero sin llegar a afectar la dignidad humana del menor, ya sea a través de violencia física, violencia psicológica, etcétera, etcétera, etcétera. La idea no es maltratar al menor, sino corregirlo de las malas prácticas, las malas costumbres, ese sentido de cosas. Sí se puede, pero hay límites. Y esos límites también están inmersos dentro del cuidado personal, porque como menciono es todo aquello que garantice el bienestar del menor. Ahora, ¿qué pasa con los mayores de edad? Como ya mencioné, una de las formas en cómo acaba la autoridad parental es cuando el menor ya deja de ser un menor de edad y por ende ya tiene más de 18 años, es mayor de edad. ¿Qué pasa? Que eso en principio sí termina con la representación legal y administración de bienes. Pero cuando hablamos del cuidado personal, existen ciertas partes de ese cuidado que se van a mantener. Como por ejemplo, en el caso de los mayores de edad que se encuentran todavía estudiando y que se encuentran aprendiendo el desarrollo de un oficio. ¿Por qué? Porque se entiende que estas personas, a pesar de que ya tienen la mayoría de edad, no son independientes todavía. No pueden valerse por sí mismos, porque en ese momento de tiempo ya son mayores de edad, pero están estudiando para posteriormente ser independientes. Pero en ese momento, en concreto, todavía no lo son. Entonces, como todavía no lo son, todavía se encuentran bajo el cuidado de sus padres. En ese sentido, usualmente lo que puede pasar es que si un hijo se emancipa de sus padres, o se va de la casa, o uno de los padres se divorcia del otro progenitor, pues lo que va a pasar es que se va a decretar una cuota de alimentos, que es una cuota económica a través de la cual uno de los progenitores, al que se le impone esta cuota, pues va a tener que pagar cierta cantidad económica para el beneficio de su hijo o hija. Claro, esto también tiene ciertos límites, y es que mientras este hijo está estudiando, pues tiene que estudiar con provecho e indolencia, que se supone que el estudiante, valga la redundancia, tiene que estar estudiando con buen promedio de calificaciones, tiene que demostrar de que él sí está haciendo un buen uso de estos bienes y por lo tanto tiene que seguir. Esto en parte busca garantizar seguridad jurídica para la persona que está pagando la cuota, porque claro, ¿qué pasaría si el hijo con ese propósito de estar estudiando pues extiende demasiado la cuota para seguir teniendo el dinero? Eso no se puede, eso sería un acto arbitrario. Por lo que se establecen esos límites para la cuota, al cual es un tema al que vamos a tocar también más adelante a mucha mayor profundidad. Por lo que vamos a pasar también a el segundo elemento de la autoridad parental, que es la representación legal, que implica que son los padres, papá y mamá, los que van a representar legalmente a sus hijos o a sus hijas en los actos jurídicos en los que estos se van involucrados. Y acá nosotros hablamos de un tema que es el de la capacidad. La capacidad es básicamente la facultad que tiene una persona de poder ser sujeto de derechos. Y esta capacidad se divide en dos: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la capacidad que tiene una persona de ser titular de derechos. Esta capacidad se adquiere desde el momento de la concepción, por lo que un niño, aunque sea recién nacido o aunque este no haya nacido, pues va a tener ciertos derechos de los cuales es titular. Derecho a tener un nombre cuando nazca, derecho a la vida cuando nazca, derecho a tener un nombre, derecho a la salud, educación, tal y tal y tal. Hay un largo etcétera.
Pero ese no tiene el derecho de poder obligarse, porque el derecho de poder obligarse pertenece a la capacidad de ejercicio, que establece que son aquellas personas que son sujetas de derechos y que además pueden ejercer sus derechos por sí mismos. Un menor de edad no puede ejercer sus derechos por sí mismo, no se puede obligar de ninguna manera, por lo que en caso de que se tenga que realizar un acto jurídico en el que se necesite capacidad de ejercicio, lo que va a pasar es que los padres van a representar al menor. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el menor, como todavía no tiene los 18 años, no puede participar por sí mismo, no tiene capacidad de ejercicio, pero qué pasaría si en este momento en específico ninguno de los padres pudiese representarlo? En esos casos será la Procuraduría General de la República, a través de un procurador, el que va a asumir el rol de representación para ese caso o ese acto jurídico en específico. Claro, no vamos a dejar desprotegido al menor. Y finalmente vamos a hablar del tema de la administración de los bienes, que es bastante similar a la representación legal. Un menor de edad puede adquirir bienes de ciertas maneras, por ejemplo, vía testamentaria. Un menor de edad podría llegar a ser el dueño de un inmueble. Pero claro, como este todavía no es mayor de edad y no tiene capacidad de ejercicio, este no puede disponer libremente de sus bienes, tampoco puede obligarse respecto a esos bienes. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras el menor no tenga la mayoría de edad, el bien lo va a disponer el representante legal, es decir, el papá o la mamá, durante el lapso de tiempo en el que éste no sea mayor. Una vez que éste ya alcance la mayoría de edad, él va a poder disponer libremente de su bien. Él va a ser el dueño, pero legalmente no va a poder disponer de él hasta que ya tenga la mayoría de edad. Y si una vez alcanzada la mayoría de edad, él, como es dueño de un inmueble, decide venderlo, decide enajenarlo, decide hacer lo que sea, ya puede hacerlo completamente, porque será su decisión y será su ejercicio del dominio. Así que eso es todo lo que nosotros tenemos que saber sobre el tema de la semana 14. Ahora bien, durante el desarrollo de la semana 15, nosotros veíamos el tema de fin de la autoridad parental, y es que existen otras formas por medio de las cuales se puede terminar la autoridad parental, aparte de las que ya mencionamos anteriormente, aparte de el que los hijos tengan la mayoría de edad y puedan valerse por sí mismos, aparte del fallecimiento del padre, aparte del fallecimiento de la madre también y de los hijos o las hijas. Existen otras formas por medio de las cuales se puede extinguir o se puede poner fin a la autoridad parental. Estas formas son la extinción, la pérdida y la suspensión de la autoridad parental. Y ahora vamos a hacer una especie de división de estas, puesto que hay formas que necesitan o que están ligadas a una decisión judicial y hay formas que no están ligadas a una decisión judicial. La extinción no está ligada a una decisión judicial. La pérdida y la suspensión sí. ¿Por qué? Bueno, empezando con la extinción, pues esta no necesita una decisión judicial, puesto que se entiende que son motivos naturales. ¿Ok? Se da por motivos naturales, por tanto no es necesario que sea establecido en una sentencia. El artículo 239 del Código de Familia nos establece cuáles son precisamente estas causas de extinción. Tenemos por la muerte real o presunta de los padres o de los hijos, por la adopción de los hijos, por el matrimonio de los hijos o porque estos hayan cumplido la mayoría de edad. Son cuestiones naturales, no necesitan de la validación de un juez para que pasen. Ahora, la pérdida y la suspensión sí necesitan una decisión judicial. ¿Por qué? Porque tanto la suspensión como la pérdida son sanciones. Son sanciones que se le interponen a los progenitores, al padre y a la madre, por sus comportamientos o por un nivel de vulneración hacia los hijos. Comencemos con la pérdida. La pérdida se entiende que es una sanción que se le aplica a los progenitores por un nivel de vulneración severamente grande, sumamente grande. ¿Ok? El Código de Familia, nuevamente en el artículo 240, nos establece cuáles son las causas de la pérdida. Y tenemos: cuando se corrompiere a alguno de los hijos, o se promoviere o facilitare su corrupción. Acá quiero detenerme para explicar un poco en qué consiste esta corrupción. Y cuando hablamos de corrupción, pues nos referimos a cualquier daño, más que todo psicológico, pero que pueda hacer que este hijo
o que esta hija sea un potencial peligro para la sociedad. ¿Cómo? Pues que en el futuro esta persona se dedique a delinquir, se dedique a cometer crímenes. Este tipo de corrupción del que estamos hablando. También nos menciona el código, cuando se abandonare alguno de esos hijos sin alguna causa justificada, cuando se incurriera en alguna de las conductas indicadas en el artículo 164, que básicamente se refiere al falso parto y a la suplantación, y cuando fuesen condenadas como autores o como cómplices de la comisión de un delito doloso sobre uno de sus hijos. Todas esas circunstancias determinan la pérdida de la autoridad parental, y pues se entiende que la pérdida es definitiva. Una vez que se le ha establecido la pérdida a fulano de tal, este ya no puede seguir ejerciendo la autoridad parental, porque la vulneración es muy grande y se entiende que definitivamente el hijo o la hija está mejor sin él o sin ella. Definitivamente. Pasamos ahora al tema de la suspensión. La suspensión también es una sanción que es impuesta por un juez en una sentencia, que puede ser establecida por las siguientes causales. El artículo 241 las regula. Son por maltratar habitualmente al hijo o a la hija, o permitir cualquier otra persona lo haga en su lugar; por alcoholismo, drogadicción o inmoralidad notoria que ponga en peligro la salud, la seguridad o la moralidad del hijo; por adolecer alguna enfermedad mental; y por ausencia no justificada o enfermedad prolongada. Ok, como vemos, son acciones que sí generan un cierto daño en el hijo o en la hija, pero que no es tan grande como los de la pérdida. Pero claro, sigue siendo un peligro potencial para el hijo, por lo tanto hay que establecer una suspensión, que implica que la autoridad parental no se va a poder ejercer por un periodo de tiempo. ¿Cuánto? No hay un periodo de tiempo determinado. Si bien es cierto, los jueces van a poder establecer en la sentencia, por ejemplo, 1 año, 2 años, 6 meses, 3 años. No hay un periodo de tiempo determinado. ¿Por qué? Porque el establecer un periodo de tiempo determinado no produce seguridad jurídica. ¿Qué quiero decir con esto? Pongamos un ejemplo, es más simple. Supongamos que tenemos una persona X, quien es el padre de una persona Y. ¿Ok? Tenemos que X es un alcohólico, drogadicto, y que cuando está bajo estas sustancias, él golpea a su hijo. Siempre. Entonces, ¿qué pasa? A esta persona pues le establecen una suspensión de la autoridad parental. Y el juez establece en la sanción, en la sentencia, 2 años. ¿Qué pasa? Pueden pasar estos 2 años y el padre no ha mejorado. Sigue tomando, sigue drogándose, e incluso ha empeorado porque se ha vuelto más violento. Si al terminar la suspensión devolvemos a este hijo con su padre, va a ser un riesgo. Es como que si no se hubiese hecho nada, porque el hijo siempre va a seguir ante este peligro. Siempre. Es por eso que las suspensiones no tienen un plazo de tiempo determinado. El motivo por el cual una suspensión se puede levantar y se puede recuperar la autoridad parental es que se haya eliminado el motivo por el cual una persona a una persona se le interpuso esta suspensión. Quiere decir que si el padre es alcohólico o drogadicto, pues el único motivo es que deje de ser un alcohólico o un drogadicto, le tome el tiempo que le tome, porque se entiende que el plazo que se establezca en la suspensión es el tiempo en el cual se entiende que se tiene que rehabilitar a esta persona. Si se rehabilita, bueno, pues se le recupera la autoridad parental. Si no, no. La suspensión sigue. El hijo de todas maneras sigue estando mejor. Eso sí, pasando a hablar un poco sobre la sentencia, el hecho de que a una persona se le haya perdido la autoridad parental o se le haya suspendido su autoridad parental no implica de que si éste tiene una cuota de alimentos por saldar no tenga que pagarla. Esa obligación siempre la tiene que saldar, siempre, porque esa obligación es para garantizar el interés del hijo o de la hija. Ahora bien, ¿qué pasa? Ya sabemos que, bueno, antes de preguntarnos esto tenemos que dar un poquito de contexto. Ya sabemos que la sentencia se puede interponer ante uno de los cónyuges de la familia. Y en este caso, si el padre es sancionado, pues va a ser la madre la que ejerce la autoridad parental. Pero ¿qué pasa si son ambos los que son sancionados al unísono? O durante el tiempo en el que uno está sancionado se sanciona a la otra persona. ¿Qué pasa entonces? ¿Quién ejerce la autoridad parental? Bueno, la autoridad parental ya no se va a poder ejercer, porque ese niño, esa niña, va a pasar a manos de un tutor.
ese tutor va a ejercer todas las acciones de tutoría respecto del hijo, lo va a cuidar, lo va a representar, etcétera, 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 lo administrar sus bienes, etcétera. Eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante. De momento tenemos que tener eso en cuenta. Si los dos han sido sancionados, pues va a ser un tutor el que se va a encargar del menor. Ahora, pasando finalmente para cerrar este tema, hablemos un poco sobre el abandono y sobre la ausencia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Ya sabemos que ya sabemos que el abandono produce la pérdida y la ausencia produce la suspensión. Pero ¿cuál es la diferencia? Realmente el Código de Familia no establece ninguna diferencia, por lo que son términos indeterminados. Sin embargo, en cierto sentido la doctrina nos establece una breve diferencia. Y es que la ausencia comprende el hecho de que uno de estos progenitores no se encuentra de forma física, no está con la familia, pero de cierta manera ejerce actos de la autoridad parental. Es posible que esté en el exterior y a veces manda dinero para colaborar en el mantenimiento de la familia, le manda a la esposa, le manda al hijo, le manda ropa, le manda, como el hijo está estudiando, le manda una computadora, le manda un teléfono, le paga la mensualidad de la universidad, ¿no? Pero no está presente. Entonces el peligro es cuando esta ausencia se vuelve sumamente prolongada, de que pasan años y esta persona pues se vuelve más intermitente en el pago de sus, digamos, responsabilidades. Entonces, pues claro, no se hace responsable siempre, vamos a suspender la autoridad parental. El caso del abandono es más extremo, porque se consiste en la separación total del vínculo familiar. El padre se va o la madre se va del país y se desentiende completamente del hijo. No le llama a la esposa o el esposo, no vuelven a saber nada, el uno del otro no vuelven a saber nada. Entonces esa es la diferencia y por eso es que nos vemos que una es mucho más gravosa que la otra. Bueno, durante la semana 16 nosotros vemos el tema de la cuota de alimentos. El artículo 257 del Código de Familia nos establece una definición sobre lo que se entiende acerca de la cuota de alimentos. Y es que es esta prestación económica que está destinada a satisfacer las necesidades de sustento, vivienda, vestimenta, salud, educación y recreación. Precisamente ese es el contenido de la cuota de alimentos. Cuando hablamos de la necesidad del sustento, pues nos referimos a literalmente a aquellos alimentos o aquellos elementos que son indispensables para la vida humana. Cuando hablamos de la necesidad de la vivienda, pues nos referimos a que la parte alimentante tiene la necesidad de otorgarle a la parte alimentaria un domicilio en el que éste pueda residir. Pero no solo es hasta ahí, no solo es darle una casa, 4 paredes, un techo, un suelo, es también darle una vivienda adecuada, darle mantenimiento a esa casa a modo de que se pueda preservar su dignidad humana. Luego, la necesidad de la vestimenta pues está ligada a que, claro, el alimentante tiene que darle ropa al alimentario, pero esta ropa tiene que estar acorde a las características físicas del alimentario, pero claro, no le vamos a dar ropa excesivamente grande a alguien que es delgado, no le vamos a dar ropa pequeña a alguien que es alto, no le vamos a dar ropa para invierno a una persona que vive en San Miguel, a menos de que sea yo, porque yo siempre tengo frío. La necesidad de la salud pues está vinculada al tema de que el alimentante tiene que garantizarle al alimentario una buena salud tanto física como mental. Para ello se tienen que costar tratamientos, se tienen que costar medicamentos, consultas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego la necesidad de la educación pues consiste básicamente en que se tiene que cotizar todo el proceso de educación básica e incluso la educación superior para el alimentario. Y esto pues nos lleva también al tema de la recreación. No todo en la vida es estudiar. Los menores, los niños, niñas, adolescentes también tienen derecho a recrearse, distraerse, salir a disfrutar un rato. Esto en un principio, la recreación no estaba dentro de los alimentos, sino que esto fue admitido por vía jurisprudencial. Por lo que ahora ya se entiende que los alimentos incluyen la recreación de los menores. Ok, pasamos ahora al tema de la clasificación de las cuotas. Existen dos clasificaciones: cuotas alimenticias congruentes y cuotas alimenticias necesarias, cuotas alimenticias definitivas y cuotas alimenticias proporcionales. Son alimentos congruentes aquellos que de cierta manera están vinculados al nivel social de las personas o de los alimentarios, o de ambas personas, mejor dicho.
y son alimentos necesarios aquellos que consisten en el mínimo vital, es decir, lo indispensable para la vida. Luego, son alimentos proporcionales aquellos que son establecidos para que sean otorgados durante se realice el proceso judicial pertinente. Y ya son definitivos los que están precisamente establecidos en una sentencia judicial. Luego pasamos al tema de las características de los alimentos. Los alimentos son recíprocos, porque es una relación entre alimentante y alimentario. Los alimentos son divisibles, puesto que estos se pueden pagar ya sea por efectivo o mediante otros medios. Los alimentos son personales e intransferibles, porque la regla general es que los alimentos tienen que ser pagados por la parte alimentante, es decir, por la parte a la que se le ha establecido la cuota. Aunque más adelante vamos a hablar un poco acerca de la excepción a esta regla. La cuarta característica es que los alimentos son variables. Los alimentos, y aquí quiero detenerme un poco, los alimentos como tal no es una sentencia que produzca cosa juzgada. Cosa juzgada en una sentencia se refiere a que son aquellas resoluciones que son rígidas. Se van a realizar al pie de la letra siempre. Y es por eso que los alimentos no pertenecen a la cosa juzgada, porque la cantidad económica que el alimentante va a tener que pagar puede variar dependiendo de su capacidad económica y las necesidades del alimentario. En virtud de esos dos aspectos es que nosotros vamos a determinar si la cuota alimenticia sube o baja. Luego, pues tenemos que los alimentos son imprescriptibles, puesto que estos no prescriben nunca. Luego pasamos a quiénes pueden ser sujetos en una cuota alimenticia. Ya sabemos que esta es una relación de alimentante, la persona a la que se le establece la cuota, y alimentario, la persona que está gozando de esa cuota. Entonces, los alimentos se pueden pedir entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad, es decir, padre, abuelo, hijos, nietos y hermanos. Acá también hay que agregar una cuarta cláusula especial, que son los alimentos en el caso de las mujeres embarazadas. Establece que una mujer embarazada puede pedir alimentos al otro progenitor, claro está, durante el proceso del embarazo, los 9 meses, más 3 meses más postparto, más el cubrimiento del gasto del proceso del parto, la realización del proceso del parto. Luego tenemos los requisitos para la prestación alimenticia, son 5. El primero de estos requisitos es el parentesco. El parentesco o este tema de la afiliación es muy importante, puesto que este es el vínculo que va a unir al alimentante con el alimentario. Es por eso que cuando se piden alimentos sobre un hijo, un mecanismo de prueba muy importante es la presentación de las partidas de nacimiento, puesto que a través de ellas es como que se determina cuál es la vinculación entre ambos. El segundo de esos requisitos es la capacidad económica del alimentante. Esto se hace, pues vamos a valorar cuánto gana el alimentante, qué bienes posee, cuánto gasta, cuáles son sus obligaciones y todo esto. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que el alimentante no se le ponga una cuota excesiva. Nosotros como jueces nos vamos a venir a poner una cuota de $1000 a una persona que gana el salario mínimo y que aparte de ese salario mínimo pues tiene hipotecada la casa y le debe un cierto porcentaje al banco. El tercero de esos requisitos es las necesidades de la parte alimentaria. Quiere decir que vamos a valorar cuáles son las necesidades que tiene la persona que goza de la cuota alimenticia, para así poder determinar cuáles son las necesidades más importantes que tiene que pagar el alimentante. Luego tenemos el cuarto requisito, que es que se tiene que valorar la condición personal del alimentante y del alimentario. La regla general es que jamás se van a poner los intereses del alimentante por encima de los intereses o de las condiciones personales, del alimentario. Jamás. Mucho peor si estamos en un caso de niños, porque siempre se tiene que garantizar el interés superior de los niños. Y el quinto y último requisito es el reconocimiento del resto de obligaciones del alimentante.
Eso quiere decir que antes de imponer la cuota, vamos a ver cuáles son las obligaciones que tiene el alimentante. Esto se hace porque a partir de eso pues vamos a hacer el balance. ¿Cuánto le establecemos de cuota? Aclaro acá que el hecho de que una persona tenga alguna obligación que pagar no la exime de pagar la cuota alimenticia. Eso es una obligación más que va a tener que pagar. Pero el hecho de que tenga 5, 7, 11, 20 obligaciones no justifica el hecho de que no pague la cuota alimenticia. Pasamos ahora al tema de la exigibilidad de los alimentos. ¿Desde qué momento se pueden pedir los alimentos? La doctrina dice que se pueden pedir los alimentos desde el momento en el que estos se necesiten, pero se pueden exigir desde el momento en el que la demanda ha sido presentada. Desde ese momento se pueden exigir los alimentos, por lo menos los provisionales. Luego pues pasamos al tema de la subsidiariedad de la pensión alimenticia. Hace un momento mencionábamos que la regla general es que la pensión alimenticia, la cuota de alimentos, la paga el progenitor al que se le han establecido. Pero a falta de progenitor, el artículo 250 del Código de Familia nos establece ciertos supuestos, de que entonces podemos cobrársela al familiar con el parentesco más cercano al alimentante en 3 situaciones. La primera de estas situaciones es que durante se esté haciendo el proceso no se le pueda poner una cuota al alimentante original en virtud de que éste no tiene los mecanismos como para poder pagarla, siendo así que esta otra persona asumiría ese rol. Segundo de estos motivos sería cuando ya el alimentante ha sido exonerado del pago de la cuota vía cesación, vía pérdida. El tercero de estos posibles casos es cuando esta tercera persona ha presentado pruebas de que el alimentante no puede seguir pagando la cuota porque ya no cuenta con los recursos o por algún otro motivo que le impida este pago, siendo esta tercera persona la que asumiría el rol. Pasamos ahora a cuál es la forma por la que se va a pagar esta cuota alimenticia. Bueno, el artículo 256 nos establece que el pago de la cuota tiene que ser mensual, anticipado y sucesivo. ¿A qué se refiere que va a ser anticipado? Que antes de fin de mes ya se tiene que haber pagado. Sucesivo, de que se tiene que pagar mes por mes, sin terminar. Eso nos lleva a preguntarnos, bueno sí, un detalle que se me escapaba es que también el 256 nos establece que el juez tiene la posibilidad de decretar de que el pago de la cuota se realice en periodos más cortos. No mensual, pero sí a la quincena. Esto claro, al ser más corto el periodo, el monto a pagar va a ser menor también. Y eso ahora sí nos lleva... también me olvidaba que el artículo 257 del Código de Familia nos establece la posibilidad que deja al juez de que se pueda realizar el pago en especies, como una alternativa a la incapacidad del pago en dinero. Luego, ahora sí, ¿cuánto es la duración de los alimentos? Se entiende que los alimentos en sí no terminan, o bueno, para explicar esto mejor, antes se tenía la idea que los alimentos cesaban al momento en el que uno de los alimentarios cumple la mayoría de edad. Y actualmente se entiende que eso ya no es así, sino que a pesar de que el alimentario ya tenga la mayoría de edad, ya haya cumplido 18 años, si éste sigue estudiando educación básica, una carrera universitaria, algún oficio, pues los alimentos se tienen que seguir pagando hasta que se termine. Y aquí es donde mencionábamos antes el tema de estudiar con provecho, que pues es que el estudiante tenga buen rendimiento, buen promedio y ese tipo de cosas para que se pueda seguir pagando la cuota porque se entiende que este se está preparando para la vida. Entonces, los alimentos duran hasta que se cumpla la condición por medio de la cual estos fueron establecidos en un primer momento. Ahora pasamos a, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué pasaría si a mí me ponen una cuota alimenticia, yo tengo los recursos necesarios para pagarla, pero simplemente decido no hacerlo? Así de simple. Bueno, la cuota alimenticia, como cualquier otra obligación, se rige bajo el principio de exigibilidad legal de las obligaciones. ¿Qué implica eso? Implica que si una persona voluntariamente decide no pagar una obligación, podemos ir por los mecanismos legales para garantizar el cumplimiento. ¿Cuáles son estos mecanismos legales? Bueno, tenemos
el caso de la retención de salarios, que implica de que si yo estoy trabajando, pues a mí me van a descontar directamente del salario un cierto porcentaje que va a ir directo para la cuota. Ese dinero yo no lo voy a ver, me lo van a descontar automáticamente, como ocurre en el caso de los AFP, como ocurre con el caso del seguro, así se va a hacer, me lo van a descontar de un solo. Esto pues se hace para garantizar el pago. La segunda vía es la retención migratoria. Se va a poner un aviso en el aeropuerto, en migración, en aduana, en donde sea, de que yo no he pagado una cuota alimenticia y por lo tanto yo no puedo salir del país. Eso se hace para que yo no pueda darme la fuga de la cuota y decir, bueno, yo ya no estoy en el país, yo no tengo nada que pagar. Y el tercer vía es que se realice una anotación previa, que básicamente da un aviso de que yo tengo esta cuota que pagar, por lo tanto yo no puedo comprar bienes. Pero claro, se entiende de que si yo tengo los mecanismos, yo tengo el dinero para pagar esa cuota, no debería gastármelo en comprar bienes, debería utilizarlo en pagar mi cuota. Y para completar este tema, vamos a hablar un poco acerca de la pérdida del derecho a la cuota alimenticia y la cesación de la obligación de la cuota alimenticia usando lo que establece el Código de Familia. En el artículo 269 se nos regula la pérdida del derecho de exigir la cuota alimenticia en aquellos casos de que el que hubiere cometido un delito contra los bienes jurídicos del alimentante, el que hubiere perdido la autoridad parental, el padre o la madre que hubiese sido suspendido en el ejercicio de la autoridad parental, salvo cuando la causa de la suspensión fuera en la demencia o la enfermedad prolongada del alimentante, pero la pérdida se limitará en el lapso en que tal ejercicio esté suspendido y cuando el alimentario maltrate física o moralmente al alimentante. Todas estas causales hacen que el alimentario pierda el derecho de exigirle al alimentante el pago de la cuota alimenticia. Y el artículo 270 nos regula todas aquellas causales en las que el alimentante ya no tiene que seguir pagando la cuota alimenticia, que son por la muerte del alimentario, cuando el alimentario por su indolencia o vicios no se dedicara a trabajar o a estudiar con provecho y rendimiento cuando puede hacerlo, cuando el alimentario deje de necesitarlos, cuando el alimentante por darlo se pusiera en una situación o las otras personas que tengan derecho preferente respecto al alimentante y cuando el alimentario maltrate física y moralmente al alimentante. Todas esas conductas hacen que el alimentante ya no tenga la obligación de pagar la cuota alimenticia. Ok, durante la semana 17 vamos a hablar del tema de la tutela. La tutela es aquel cargo impuesto a una persona en beneficio de un hijo, una hija o un adolescente menores de edad o una persona mayor de edad con una incapacidad, en la cual el tutor se va a encargar de cuidarlo, representarlo legalmente y administrar sus bienes. Como ya habíamos mencionado, esto es bastante similar a la autoridad parental, con la diferencia de que la tutoría la puede hacer una persona fuera del vínculo familiar y no necesariamente papá o mamá. Entonces, en la tutela intervienen dos partes. Una parte que es el tutor, que es a la persona sobre la cual, o es más bien la persona que ejerce la tutela, y el pupilo, que es la parte sobre la cual se ejerce la tutela. Pues bien, la tutela como tal tiene ciertas características, son 7. La primera de estas características es que la tutela es temporal, esta puede variar con el paso del tiempo. La segunda característica es que la tutela tiene como origen a la ley, puesto que es el Código de Familia el que se encarga de regular la tutela. La tercera característica es que la tutela está vinculada a una retribución económica, puesto que la tutela en algunos casos pues va a ir aparejada a un pago por la realización de la misma. La cuarta es que la tutela tiene un gran interés estatal, en el sentido de que va a ser un juez, una autoridad pública, la que va a determinar la tutela y la que al mismo tiempo va a tener la responsabilidad de supervisar cómo se está haciendo o cómo se está llevando a cabo esta tutela para garantizar de que se está haciendo de buena manera. La quinta característica es que la tutela puede ser unipersonal o pluripersonal, dependiendo cuántos sujetos se involucrados a esto, si son un tutor, si son dos tutores, si es un pupilo, si son varios pupilos, entre otros. La sexta característica es que la tutela es personalísima. Esta es establecida, o este tutor es establecido específicamente para ese pupilo determinado.
La séptima característica es que la tutela es la aplicación supletoria de la autoridad parental. Como ya mencionamos, la autoridad parental y la tutela se parecen mucho, pero no son lo mismo. La tutela es realizada por otra persona que no sea el progenitor y la autoridad parental va a ser realizada por los progenitores. Entonces la tutela se realiza en aquellos casos en los que no se puede llevar a cabo la autoridad parental. Pasamos ahora al tema de las reglas generales aplicables para la tutoría. Y es que al momento de escoger un tutor hay una regla general que vamos a escoger a aquella persona que sea más conveniente para el pupilo. ¿En qué sentido? Bueno, ya sea que porque este posible tutor tenga un buen nivel social, por lo cual garantiza que tiene para poder mantener la tutela de buena manera y poder garantizar el bienestar del menor, o que este tutor pues tenga buenas relaciones de convivencia con el pupilo. Puede ser que esta persona que va a ser el tutor ya haya convivido antes con el pupilo, ya lo conoce, se llevan bien y todo. En nuestro contexto salvadoreño se aplica mucho otra regla, que es de que el tutor y el pupilo pues son personas, o tienen que ser personas del mismo sexo, y se va a procurar que esto sea así en la mayoría de casos. Luego hay otra regla que es para el juez, que como ya mencionamos, el juez tiene que velar por la aplicación de la tutoría y por supervisar cómo es que esta se va realizando, para lo cual este tiene la facultad de pedirle al tutor en cualquier momento un informe en el cual se va a detallar cómo ha sido el desarrollo de esta tutela y cómo ha sido el desarrollo del menor bajo la tutela de este tutor en específico. Pues bien, pasamos ahora al tema de las clases de tutela. Existen tres tipos de tutela. Está la tutela testamentaria, la tutela legítima y la tutela dativa. Ok, la tutela testamentaria, tal y como su nombre lo dice, es aquella tutela que es establecida en el testamento de una persona, de un progenitor, por lo que se entiende que es un acto mortis causa o por causa de muerte. Entonces, la tutela testamentaria, para que funcione, pues tiene que ser realizada sobre el último testamento del progenitor. Supongamos que tenemos una familia, tenemos a papá, tenemos a mamá. Papá murió en su momento, mamá quedó viva, pero esa con el paso del tiempo también muere. Entonces vamos a utilizar su testamento, en el cual ella designa alguna de las cláusulas testamentarias quién va a ser la persona que va a ejercer la tutoría sobre sus hijos, sus hijas, o sobre algún hijo mayor de edad que ellos tengan, que tenga alguna incapacidad. Se entiende que la tutela testamentaria va a prevalecer por encima de la tutela legítima y la tutela dativa en virtud de que la tutela testamentaria, es la última voluntad de los progenitores o la progenitor, y está vinculada al interés por no dejar desprotegido a sus hijos. En el sentido de que, claro, si estos han mencionado a X persona dentro del testamento, es porque se entiende que este progenitor o esta progenitora confía plenamente en esta persona para que pueda continuar cuidando, representando, administrando los bienes de su hijo. Luego, pasamos a la tutela legítima. La tutela legítima se aplica en aquellos casos en los que no se puede hacer la tutela testamentaria ante la falta de un testamento. Por lo que en este caso, pues, nos dice la ley que se le va a otorgar la tutela al familiar con el vínculo de parentesco más cercano al pupilo. Por lo que tenemos el orden de que puede ser otorgada a abuelos, hermanos, tíos y primos hermanos. Este orden podría llegar a variar o podría llegar a ser cambiado por el juez ante un fundamento válido. ¿Cuáles serían estos fundamentos válidos? Supongamos, por ejemplo, que los abuelos están en un estado ya, una edad bastante avanzada, ya ellos pues están en una situación senil y ellos ya no tienen las capacidades físicas, psicológicas, económicas como para poder ejercer la tutela. En este caso, pues claro, no se lo vamos a dar a ellos, el juez se lo va a dar a los hermanos, que son los siguientes llamados a tutelar. Pero supongamos que los hermanos están fuera del país y no tienen la opción para venir al país ni para llevarse al pupilo. Bueno, pues entonces nos pasamos a los tíos y así sucesivamente. Esto que acabo de mencionar es aplicable para la tutela de menores de edad. En los casos de mayores de edad con incapacidades, pues tenemos un listado distinto. El listado sería cónyuge, en el caso de poseerlo, hijos, en el caso de poseerlos, padres, en el caso de que estén vivos, y ya volvemos al orden habitual: abuelos, hermanos, tíos y primos hermanos. Y nuevamente este orden se puede ir alterando según las circunstancias. Si no tiene cónyuge, pues los hijos. En el caso de que no tenga hijos, pues los padres. Si han fallecido, pues los abuelos. Si han fallecido, pues los hermanos, y así sucesivamente. Y pues acá tenemos que tocar un tema
que es el tema de la incapacidad. ¿Qué personas son incapaces de poder ejercer la tutela legítima? Ya nos dice el artículo 292 del Código de Familia que la incapacidad no se establece así nomás. Se necesita una declaratoria judicial de incapacidad en la cual se demuestre de que esta persona en efecto no puede ser llamada a tutela. Y el artículo 293 ya nos establece cuáles son las causas por las cuales se puede establecer esta tutela, que sería, por ejemplo, en el caso de una enfermedad mental crónica, a pesar de que se tengan lapsos conscientes, pues se sabe que esta persona no está en las condiciones necesarias como para poder tener la tutela de alguien más. Mismo aplica para las personas ciegas y sordas. O en el caso de las personas sordas, aunque estas se puedan dar a entender, pues se sabe que pues no es lo más ideal, vaya, sino que se puede dejar la tutela con otra persona que sí pueda desempeñar un mejor papel. Luego pasamos a la tutela dativa, la cual es básicamente aquella tutela que se aplica de forma subsidiaria. O sea, en aquellos casos en los que no se puede establecer tutela testamentaria ni tutela legítima, pues vamos a aplicar la tutela dativa, en la cual el juez le va a determinar la tutela a una persona ajena, siendo que esta la persona será más conveniente, volviendo a la regla general que ya aplicamos. O sea, la idea de la tutela dativa es que el menor no quede desprotegido, no quede abandonado. Se le va a otorgar a alguien, una persona desconocida, claro está, pero una persona desconocida que pueda garantizar su bienestar, o el cumplimiento de su bienestar. También, pues en este tema de la tutela dativa, nosotros vemos que existen ciertas inhabilidades y ciertas excusas para poder, o bien para no poder, aplicar la tutela sobre un pupilo. El artículo 301 del Código de Familia nos establece cuáles son las inhabilidades, por ejemplo, las personas que son menores de edad o que son incapaces, los condenados por cualquier pena privativa de libertad, los que hayan sido removidos de otra tutela, los que observaren alguna conducta inmoral, entre otros. Luego, el artículo 302 nos establece cuáles son las excusas aplicables y nos dice aquellos que ya tuviesen en cargo otra tutela, los mayores de 60 años, los que estuviesen bajo autoridad de parental de 3 o más hijos, los que tengan recursos limitados, entre otros motivos. Finalmente, vamos a tocar el tema de la revocación de la tutela, que son aquellos casos en los que la tutela se quita, por ejemplo, porque la persona, el tutor, está haciendo su trabajo de manera negligente o imprudente, que ese tutor está permitiendo la corrupción del pupilo, que este tutor está maltratando al pupilo, que este tutor ha hecho en el inventario, tema del que vamos a hablar más adelante, ha cometido errores de manera consciente en este inventario para haberse beneficiado, o que este tutor ha estado fuera del domicilio por más de 6 meses. Hay otros motivos, claro está. Pero estas son algunas de las formas por medio de las cuales se podría llegar a revocar una tutela asignada a una persona. Ahora vamos a hablar acerca del tema de la semana 18, el cual es el ejercicio de la tutela, y este tema está muy vinculado a la semana anterior. Precisamente en el tema 17 nosotros habíamos mencionado que esta tutela tiene que ser establecida en una sentencia judicial. Una vez que se ha establecido esta tutela, pues van a pasar muchas cosas. La primera es que se tiene que hacer una marginación en la partida de nacimiento del pupilo, para en esa marginación poder evidenciar a la tutela a la que se está sometido y quién la está ejerciendo. Luego, en un plazo de 30 días, el tutor tiene que realizar 3 cosas. La primera de estas es que tiene que hacer un inventario y un avalúo sobre el patrimonio que tiene el pupilo, tratando de ser lo más detallado posible en los bienes que éste posee, las prestaciones que éste posea y las obligaciones en caso de que las tenga. Determinando también cuál es el estado en el que estos se encuentran y cuál es el valor que poseen. Eso se hace para poder conocer exactamente cuál es el patrimonio del pupilo antes de que empiece la tutela. Y también poder determinar qué bienes son los que el pupilo va a poder administrar por su cuenta y qué bienes son los que van a tener que ser administrados por parte del tutor. Luego, en esos 30 días, el tutor tiene que hacer la garantía de administración. Esto es un seguro que se le va a aplicar a los bienes que el pupilo posee, de manera de que si llega a pasar algún caso fortuito o algún accidente o algo que llegase a afectar la integridad de estos bienes, pues el pupilo no se ve afectado como tal, sino que estén asegurados y se le pueda dar cierta cantidad económica para la restitución, digámoslo de alguna manera, de estos bienes. Entonces, esta garantía de administración de seguros se puede hacer mediante 2 vías: vía personal, para la cual se necesitará la autorización de un juez, o por medio de una empresa de seguros.
en la cual se le va a aplicar ya sea el derecho real de la prenda para los bienes muebles y la hipoteca para los bienes inmuebles, para así poderlos asegurar. Luego, siempre en ese plazo de 30 días, el tutor tiene que hacer un presupuesto de gastos anual, en el cual, ¿qué se va a incluir? Los gastos necesarios para los alimentos, los gastos necesarios para la administración de sus bienes y los gastos necesarios para otros proyectos. Ahora bien, este presupuesto es anual y tiene que ser realizado 30 días antes de que comience el próximo año. Eso implica de que tiene que realizarse y tiene que ser autorizado por el juez en este plazo de tiempo. Hay una regla en especial que nos dice que cada gasto que sea mayor a $114.28 va a ser necesario que el tutor esté autorizado judicialmente para poderlo realizar, a menos de que ese gasto en concreto sea de extrema urgencia. Es decir, si no existe una urgencia, como por ejemplo una emergencia médica, una emergencia, digamos, en la casa o algo más que sea muy importante que esté ocurriendo, se va a necesitar la autorización judicial para poder realizarlo. Ahora pasamos al tema de los derechos del pupilo. Y es que el 314 del Código de Familia establece una regla que es tanto para tutor como para pupilo. Para el tutor se establece que éste tiene todos los deberes y todas las facultades respecto del pupilo como si éste fuese un hijo propio. Y para el pupilo se establece que él tiene todos los derechos que goza un niño normal. Por lo tanto, se entiende que el pupilo tiene derechos tanto personales como patrimoniales. Los derechos personales ya sabemos que un derecho a la alimentación, educación, salud, vida, nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Derechos patrimoniales son aquellos que están vinculados a que el niño, la niña, el adolescente o el mayor de edad con incapacidad tenga propiedad y posesión de sus propios bienes, tenga su propio patrimonio. Ahora bien, ya mencionamos que el tutor necesita la autorización judicial para poder realizar ciertos gastos, pero ese también necesita autorización judicial para poder hacer otras cosas. Por ejemplo, para poder enajenar los bienes del pupilo se necesita autorización. Para poder internar al pupilo en un establecimiento de salud mental se necesita autorización. Para poder aceptar o para poder repudiar herencia en nombre del pupilo se necesita autorización judicial, entre otros casos. Luego de esto pasamos al tema de la retribución del tutor. Y es que nos dice el artículo 327 del Código de Familia de que la tutela puede ser retribuida económicamente. Este pago se haría de manera anual y sería una cantidad que no puede ser menor al 5% ni mayor al 15% del total obtenido por las rentas y los productos líquidos de los bienes del pupilo. Pero ¿y qué pasaría en un determinado caso que el pupilo no tenga bienes y tampoco no tenga alguna manera de cómo pagar esta retribución? Bueno, nos dice el 327 del inciso final de que ante esos supuestos la tutela sería gratuita. Y finalmente tenemos que hablar de aquellas formas en cómo se termina la tutela. Y existen 4 vías. La primera de estas es que el pupilo haya alcanzado la mayoría de edad. La segunda es que el pupilo haya fallecido. La tercera es que este pupilo, si tiene alguna incapacidad, se haya podido rehabilitar de la misma. Y la cuarta es que el pupilo pues tenga aún algún vínculo de autoridad parental. Con eso cerraremos el fin del tema de la tutela. Bueno, para terminar con todos los temas que hemos visto en este cómputo, vamos a hablar del tema de la semana 19 referido a los sistemas de protección de los derechos de las personas adultas mayores. Para comenzar, empecemos con este concepto, adultos mayores. ¿Y en qué consisten o a qué se refiere el término adulto mayor? Bueno, es un término que se utiliza para sustituir de alguna manera el término de tercera edad. Y pues adultos mayores son todas aquellas personas que están en la última etapa de su ciclo de vida, posterior a la adultez, previa al fallecimiento. Que desde este momento es cuando ya las capacidades físicas y cognitivas de una persona poco a poco van disminuyendo. Y pues teniendo en cuenta que la esperanza de vida del ser humano salvadoreño ronda los 77 años,
pues estaremos hablando que adultos mayores en el contexto salvadoreño serían todas aquellas personas que pasan de los 60 años. Pues bien, según su condición es necesario brindarles protección a los adultos mayores. Y al estar en un Estado constitucional de derecho, se entiende que la figura del Estado es aquel ente encargado de garantizar esta protección. Y es por ello que los adultos mayores van a estar regidos por dos principios muy importantes. El primero de ellos es el principio de igualdad y no discriminación, que tal y como su nombre lo dice, establece que ninguna persona de ninguna manera puede discriminar a los adultos mayores por su condición. Contra los censos se les tiene que garantizar igualdad, exceptuando ciertas circunstancias muy en específicos en las cuales, según la condición de los adultos mayores, pues se entiende que se les tiene que dar un trato especial. Y esto se puede evidenciar en la realidad cuando nosotros vemos, por ejemplo, que las personas adultas mayores tienen prioridad en filas de bancos, en las esperas de el seguro o demás hospitales, en la realización de cualquier otro trámite, porque se entiende que estas personas adultas mayores no tienen la capacidad de estar aguantando mucho tiempo en un lugar, mucho menos de pie o bajo el sol. Por lo tanto, por su condición se les da un trato especial. Pero hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Por lo que fuera de este contexto especial, pues se le tiene que garantizar un trato igualitario a las personas adultas mayores. El segundo de esos principios es el principio de dignidad humana, que básicamente se enfrasca en la idea de que el adulto mayor tiene que tener un nivel de vida digno. Y aquí pues lo podemos relacionar al tema de los derechos del adulto mayor, en los cuales pues podemos mencionar que el adulto mayor tenga derecho al acceso a un buen nivel de salud, ya sea público o privado, que implica que este pues va a tener acceso a tratamientos, acceso a medicamentos, a todo lo que él necesite para poder garantizar la conservación de su salud. Este va a tener derecho a la vivienda, este va a tener derecho a la vestimenta, este va a tener derecho a acceder a prestaciones del Estado, va a tener derecho a acceder a las pensiones, va a tener derecho a tener seguridad económica, a recrearse, entre otros. Pero ¿y de qué manera vamos a garantizar el cumplimiento de estos derechos? Bueno, tenemos para eso el tema de los sistemas de protección de los derechos de los adultos mayores. Y existen dos sistemas, un sistema internacional, un sistema nacional. En el sistema internacional encontramos un conjunto de tratados internacionales, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, que establece que los adultos mayores tienen derecho a un seguro proporcionado por el Estado, el cual se les otorga en el caso de que estos hayan perdido su mecanismo de subsistencia por algún motivo fuera de su voluntad. Tenemos también a la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual establece la condición de que todas las personas adultas mayores tienen que darle el mismo trato, teniendo en cuenta las circunstancias, claro está, que a las personas que no son adultas mayores, que a los demás seres humanos. A un adulto mayor se le tiene que tratar de la misma manera en la que tratarías a un ser humano. Luego tenemos al Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que establece que los adultos mayores tienen derecho a una vida digna y a seguridad social, entre muchos otros. En nuestro contexto nacional, pues tenemos una ley especial, que es la Ley Especial de Protección de las Personas Adultas Mayores, la cual pues establece todo el catálogo de derechos, garantías, principios inherentes a las personas adultas mayores, entre otras legislaciones. Ahora bien, pasando al tema de los deberes de las personas adultas mayores, pues tenemos que algunos de estos deberes pueden llegar a ser subjetivos y pues no son obligaciones como tal. La primera de estos es que ellos tienen que reconocer e intentar vincular a sus demás familiares en sus costumbres y normas familiares. El segundo deber es que estos tienen que orientar a sus demás familiares mediante sus conocimientos, su experiencia y los consejos que estos han aprendido a lo largo de su vida. La tercera es que estos tienen que ser pacientes y tienen que ser un papel o desarrollar un papel fundamental en la orientación de los menores, sobre todo los niños, niñas y adolescentes. Y el cuarto, que ese es el punto que quiero llegar con lo que no son una obligación, y es que en la medida de lo posible los adultos mayores pueden colaborar con el sustento del hogar o con las labores del hogar. Pero claro, se entiende que por su condición esto no puede ser una obligación, sino es algo que se puede realizar en la medida de lo posible. Ahora bien, para cerrar este tema vamos a hablar acerca de las diligencias de protección de los adultos mayores, sobre todo en el tema del cuidado.
La regla general es que el cuidado lo tiene que adoptar algún miembro de la familia. Porque pues se entiende que pues estos son los que pueden garantizarle un mejor bienestar a esta persona, pueden estar más pendientes de él, hay más confianza, entre otros. Pero ¿qué pasa si la familia no tiene los medios para poder cuidar a este adulto mayor, o si directamente no existe familia que pueda hacerse cargo de él? Bueno, en el primer caso tenemos que hacer una separación en que también existe el supuesto de que hay personas que simplemente no quieren cuidar a un adulto mayor y que los dejan en las calles y todo eso. Pues ante ese supuesto, lo que pasa es que el Estado, mediante su poder de imperio, puede obligar a una familia, a su familia, que se haga cargo de su pariente adulto mayor. Ya en el supuesto en el que ya no existe familia ni nadie más que pueda velar por este adulto mayor, pues se determina el internamiento en un asilo. Sin embargo, esta es la última medida aplicable. Se aplica de manera subsidiaria cuando no hay nadie más que pueda velar por el bienestar del adulto mayor, siendo así que la responsabilidad caería dentro del Estado. Y eso es todo lo que tenemos que saber antes de la realización del parcial de Derecho de Familia. Poquito, vea, poquito.